el general Guillermo León. Él fue comandante de la Fuerza Aérea y hace parte del cuerpo de generales y almirantes en retiro. General, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos como siempre aquí en Sala de Prensa Blue y en Noticias Caracol. Juan Roberto, muy buenos días. Hoy domingo, en unas actividades, como dicen yo, escuchándolos a ustedes, tratando uno de mantenerse en forma, practicando el deporte y aprovechando nuestras ciclovías, y desde luego también para reflexionar y aprovechar estos espacios para medir un poco lo que está pasando en el país. Así que un gusto saludarlo, Juan Roberto, Andreina, Juliana, en esta mañana de domingo. Gracias por interrumpir su deporte un segundo, general, para hablar de este tema. ¿Qué está pasando con el orden público? Y la pregunta puede sonar muy general, pero es que estamos hablando de una situación casi en muchas regiones de Colombia de Estado fallido. La frase no es mía, la frase es de los miembros de la Iglesia Católica, general. Bueno, Juan Roberto, yo creo que esto nos lleva siempre, como dice, a preguntarnos qué ha pasado y qué es lo que sucede. Yo creo que lo que siempre pasa en el momento viene como un resultado de eventos que vienen en el pasado y que empezaron, como dice, a presentar y a manifestarse ya en la actualidad. Y quiero empezar empezando por el tema de qué fue lo que sucedió a partir del 2015 en todas nuestras instituciones encargadas de la seguridad. Con el proceso de La Habana se cree o llega la idea de que se alcanza la paz, pero la paz era solamente, o el proceso que se adelantaba solamente era con las FARC, no era con el resto de organizaciones. Allí afuera estaba los Pelusos, estaba el ELN, estaban los grupos organizados delincuenciales que también estaban al margen de la ley o están al margen de la ley y que tienen una incidencia importante en lo que sucede en la violencia en Colombia. Y esto llevó de alguna manera también a tomar unas decisiones por parte del gobierno que empiezan a reflejarse. El hecho de la disminución en el pie de fuerza tiene unas consecuencias enormes cuando viene esa transición de ocupar territorios, porque habernos disminuido entre 35.000 y 40.000 hombres, pues tiene un efecto en las capacidades de poder hacer una presencia en todo el territorio, de haber llegado a esas zonas donde salieron las FARC que se vincularon al proceso. Eso por un lado. Adicional, las tareas que se vinieron después de la firma del proceso en el 2016 también llevaba un empeño de fuerzas para cuidar los sitios de concentración, estas áreas que se determinaron para concentrar los grupos de las FARC. Y hacía también que tuviéramos una disminución adicional, no solamente la que se empezó a sentir por temas presupuestales, sino también los que estaban empeñados en garantizar la seguridad de estos centros de concentración. Y por otro lado, viene también una reducción presupuestal que se va a ver se va a ver el impacto en la reducción de capacidades, en la disponibilidad de los equipos, en la disponibilidad de los recursos para mantener en buen nivel de alistamiento el equipamiento militar. De hecho, ha sido muy escasas las compras que se han podido realizar a partir de esa fecha. Inclusive hoy en día todavía sigue siendo de gran dificultad para el gobierno actual proporcionar los medios y los recursos necesarios para poner a tope nuevamente a nuestras fuerzas. Así que después de que traíamos unas fuerzas militares muy bien entrenadas, muy bien capacitadas, con muy buen equipamiento, que eran de alguna manera un referente en la región, pues se fue disminuyendo esas capacidades y hoy tenemos efectos que se están viendo en este momento. General, pero con ese panorama que usted nos pinta quedamos un poco cabizbajos, porque es como sentir unas fuerzas militares que no tienen esa capacidad de operación y de cumplir su misión de protección de los diferentes territorios en Colombia, y entonces ahí uno se pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Bueno, lo primero es que uno no puede decir que no tengan capacidades. Hay una afectación en las capacidades y por eso les decía, hay que empezar desde lo anterior para mirar qué fue lo que sucedió, para ver qué es lo que está pasando en el panorama actual. Segundo, ustedes saben, aparte de esto que les mencionaba, el tema de recursos que generó
un bajonazo en las fuerzas que no permitió que se cubriera todo el territorio, pues vienen unos esfuerzos en el gobierno actual de tratar de recuperar esas capacidades, pero volver a recuperar el personal que se perdió, pues no se puede hacer de la noche a la mañana. Ustedes ven las dificultades, por ejemplo, para hacer reclutamiento hoy en día, como con 5 excepciones que habían con anterioridad, hoy ya son 16 excepciones para que las personas no presten el servicio militar obligatorio. Entonces todo eso genera elementos que van a incidir en la seguridad, y los menciono porque a veces todos nos quedamos un poquito en la superficialidad y no entrar a mirar detalles que hay detrás y que van sumando y sumando, que hacen que hoy tengamos ciertos efectos como los que estamos viendo en el tema de la violencia. Sí. Por el otro lado, el tema de los cultivos ilícitos tiene un impacto enorme en la seguridad en el país. Todos sabemos que uno de los principales problemas que tenemos es el narcotráfico, y que es la raíz de muchas consecuencias. No entro en el tema si hay que legalizarla o no, sino el hecho de que haya cultivos en este momento ilícitos y que generen una economía ilegal de grandes recursos, pues obviamente tiene un impacto en la seguridad. Y esto lo tenemos que unir también a la minería ilegal, que genera también enormes recursos, al contrabando, al tráfico de personas, que son fenómenos criminales que hoy vemos y que los están en la plana de los diarios, como el caso de Nuquí, de todo el tráfico de personas que se está moviendo hacia Panamá y que cruzan por nuestro territorio generando problemas también de índole social. Y esto tenemos que sumarle entonces la separación o diríamos que la atomización de los grandes carteles que antes existían de la droga, que ahora son pequeños carteles, ya se dificultan más el poderlos atacar, el poderlos detectar. Sí. Todos estos fenómenos, desde luego, pues tienen un impacto en la seguridad, y yo creo que lo que hay que pensar ahora es que el Estado tiene que reacomodar su estrategia con las nuevas dinámicas que tenemos. Acá hay un actor importantísimo que no podemos olvidar, que hoy en día ya es mucho más evidente. Antes se mencionaban y la gente como que decía sí, parece que sí, ¿será que sí? O esto es solamente discurso. Y es el tema de Venezuela. Venezuela tiene una incidencia muy, muy, muy importante en el tema de la seguridad aquí en Colombia. Y pues ya sabemos todo lo que pasa con el ELN, con las FARC, particularmente con las disidencias y la Segunda Marquetalia, que han sido cobijadas por el régimen, pues obviamente aprovechando algunas ventajas que ello le da, y que obviamente eso nos genera para nosotros un problema, porque estando allí de alguna manera pelechando y aprovechando las economías que les surte dentro del mismo Venezuela, pues tienen como reflejar esas mismas capacidades que van en aumento dentro del territorio colombiano. Así que es importante tener como una visión de cuáles son esos actores que están incidiendo en la violencia hoy en Colombia. La tiene usted completa, nos entrega el panorama completo, el mapa y la fotografía compleja, difícil, como decía Juliana, desalentadora. Pues general, repito, un panorama más que completo de lo que le está pasando al país en materia de orden público, cómo lo está enfrentando la fuerza pública. La conoció usted como el que más fue comandante de la Fuerza Aérea, hizo parte de la cúpula militar. Un gusto como siempre, lo dejamos seguir haciendo ejercicio, deporte y domingo. Y muchas gracias por acompañarnos, general León. Bueno, ok, Juan Roberto. Muy amable, general Guillermo León, excomandante de la Fuerza Aérea, y otro de los temas de la semana.